¿Qué onda? Buen día, nada más para presentarles de qué va la aplicación. Pues simplemente es una aplicación llamada, eh, recientemente cambiada de nombre como Zaplister. Y la pueden encontrar como zaplister.com. Aquí va a estar la liga. Y pues consiste en ayudarte en la parte de la automatización de tus publicaciones en el marketplace de Facebook. Si tú publicas muchos artículos o no necesariamente muchos, pero ocupas publicar muy seguido y pues todo esto lo haces de manera manual, pues simplemente el programita este te ayuda a automatizar todo eso. Y también está la implementación del borrado. ¿Por qué? Porque la parte en la que un día seguido después del otro, a Facebook no le gusta, necesitas borrar primero el anterior y ahora sí ya después de eso hacer la publicación de nuevo. Necesitas borrar lo viejo para poder publicar lo nuevo y también eso está automatizado. Pero bueno, pues vamos para allá a revisar la parte del programa para que lo podamos ver. Primero que nada, si checan, aquí tengo estas 3 publicaciones mis. Voy a refrescar para que vean tres. Tengo probablemente más, pero estas son las más recientes. Son de hecho el día de hoy, el día 27. Y pues, ¿qué es lo que ustedes deben de hacer? Es venir a esta página, zaplister.com, y pues venirse aquí, y darle clic en donde dice probar ahora, try it now, o en esta parte de aquí. Si quieren checar los precios, pues sí, esta aplicación es de costo. Va desde $5 o dependiendo si es anual o mensual, como lo quieran ustedes pagar. Obviamente sale más barato si lo pagan anualmente. Si lo pagan anual, les sale 2 meses gratis. O sea, pagan por 10 meses y pues reciben 12. Y pues le dan aquí en probar ahora y pues aquí pondrían ustedes un correo. El correo que pongan aquí puede ser un correo o número de teléfono, lo que sea que ustedes usen para entrar a Facebook. Digamos que va a ser un número de teléfono y pues vamos a poner un correo. Simplemente es para hacer una prueba. Y en esta parte queda marcado por si quieren recibir actualizaciones. Actualmente no estoy enviando nada, solamente digamos que es para que ustedes me den permiso de que en un futuro les envíe alguna promoción o actualizaciones de la aplicación por si siguen interesados. Lo pueden marcar o desmarcar. Es la única forma que yo voy a tener de contactarlos. Y recuerden, no pongan un usuario falso en esta parte porque pues prácticamente con esto queda ligado su cuenta, así que traten de poner la cuenta con la que ustedes usan Facebook, le dan aquí en generar, esperando, va a aparecer esto de aquí. Si checan, pues prácticamente eh, tienen que seguir los pasos, simplemente tienen 4 horas para probar lo que es su licencia, así que si, si están aquí a punto de crear su demostración, pues tengan en cuenta que pues van a tener 4 horas para probarlo. Así que no, pues no traten de generar su licencia ahorita y si no tienen tiempo para probarlo, pues mejor en otra ocasión, ¿no? Y pues aquí te comenta que esta es tu licencia y quedó atada a esta cuenta. Puede ser un correo o un número de teléfono. Y después de tener tu licencia, le das clic aquí donde dice descargar app y te va a abrir una ventanita nueva. Y esta ventanita es la de la aplicación, es esta. Le dan aquí donde dice descargar y aquí donde dice descargar de todos modos. Yo ahorita lo voy a, pues simplemente es como una prueba, nada más para que vean que es el nombre del archivo. Y como esto
pues para darle un poco más de velocidad al video, pues no vamos a descargarlo. Esto ya lo tengo descargado yo. Ya está aquí en el escritorio. Le damos botón derecho y extraer aquí. Yo tengo instalado 7-Zip. Ustedes pueden tener WinRAR o cualquier descompresor de archivos. Pues sí, es necesario que tengan un descompresor. Casi siempre la mayoría tienen WinRAR. Hay veces que viene está instalado ya en sus máquinas, así que en el peor de los casos lo descargan y pues es gratuito. Nada más le dan aquí en extraer aquí. Si ven, está extrayendo y pues el archivo comprimido pues ya no lo ocupamos. Le damos borrar y vamos a abrir la carpeta y esto es lo que van a ver. Estos dos, la carpeta está con archivos que necesita el ejecutable y lo que vamos a abrir es el ejecutable. Damos doble clic y si checan aquí van a aparecer más archivos. El application.log son prácticamente los pasos que se va haciendo en la aplicación. En dado caso que haya un error, probablemente es el archivo que les voy a pedir, application.log. Aquí van a aparecer los errores en dado caso que algo llegase a fallar. Y el articles.db es la base de datos. En cuanto ustedes abran la aplicación, la base de datos se genera. Y pues aquí es donde van a poner ustedes lo que es la licencia, ¿no? ¿Y cuál licencia? Pues es esta la que obtuvimos de aquí. Y si checan, nos vamos de nuevo aquí en configuración y ya se abre esta parte de aquí. Esto sería lo primero que tienen que rellenar, seguido de agregar un artículo. Puede ser un vehículo, una casa, un artículo, una casa o un vehículo. Esto es para actualizar si algo se equivocaron o cambió el precio, lo que sea. O si algún artículo ya que tengan que ya vendieron y no quieren que esté aquí molestando, pues simplemente aquí lo borran. Y pues para acelerar un poquito más esto, vamos por mi base de datos, que es esta. Simplemente la voy a arrastrar aquí y va a reemplazar el archivo con el que les mencioné. Este de aquí se acaba de sobreescribir. Lo sobreescribí porque pues yo ya tengo artículos y pues para no estar esperando a agregarlos uno por uno, ¿no? Porque pues prácticamente al momento de agregar, ustedes aquí ponen título, descripción, precio, tal cual como si estuvieran en el marketplace de Facebook. Le ponen si es usado, nuevo. La única diferencia es de que ustedes aquí van a llenarlo una vez, se les va a quedar aquí en su base de datos y al momento que ustedes quieran publicar algo, simplemente los marcan, se vienen aquí y aquí le dan la indicación de qué es lo que quieren. Si quieren borrar o publicar, aquí eso es lo que va a pasar. En este caso hice una pausa en el video, ya que si recuerdan, yo tenía acceso para la cuenta que era con números y en esta ocasión pues simplemente lo cambié a mi correo personal. Y pues lo que voy a hacer es, ya le di acceso. Si checan, pues aquí ya tengo lo que es la base de datos de mis artículos. Como les comenté, aquí pueden agregar, pueden actualizar. ¿Cómo actualizan? Simplemente se van aquí y si quieren, por ejemplo, este que dice ID número 3, se ven aquí. Aquí colocan el número 3, le dan buscar y aquí se carga esto. Y aquí ustedes cambiarían, no sé, el precio, lo que quieran y le dan aquí en actualizar. Y para borrar exactamente igual, seleccionan lo que quieren borrar, le dan aquí y les va a pedir que confirmen. En este caso, como no lo quiero borrar, le voy a decir que no. Así que aquí está seleccionado prácticamente lo mismo que acá. Y lo que vamos a hacer, si recuerdan, aquí tenemos estas publicaciones. Lo vamos a de nuevo refrescar. Y si checan, si yo trato de publicar, Facebook me va a marcar una alerta que estoy tratando de publicar de nuevo lo mismo. Así que lo que necesito es aquí seleccionar estas tres cosas, que son los mismos tres de aquí. Y le voy a poner borrar lo seleccionado.
Si quisiera borrar todo, va a tomar todo esto de aquí, independientemente si está seleccionado o no, va a ignorar eso y va a borrar todo lo que tenga en la base de datos. Igual esto, que dice ejecutar todo, va a ir y tratar de publicar todo. Así que depende de lo que ustedes necesiten. En este caso, pues solo eso, quiero esas tres cosas, ¿no? Le doy aquí, borrar seleccionados. De atrás. Y si checan, prácticamente ya no estoy haciendo nada. Tomó el control de lo que es el bot. Va a regresar y busca las tres publicaciones. Y ahí ya borró una. Ya borró la segunda. Y le falta la última. Listo, ya nomás va a cerrar. Y es todo. Tenemos que volver a ejecutar. Y para revisar que realmente haya borrado, le vamos a pescar. Y si checan ya no aparecen las tres publicaciones que tenía. Y vamos a hacer ahora la prueba de publicar. Si checan, siguen palomeadas los tres artículos. Le damos aquí en ejecutar. Y ahorita volverá. Checar que comienza a llenar los formularios y de manera bastante rápida. Hace el llenado de la localización, de los grupos, de las etiquetas, descripción, precio, título, las fotos, todo eso lo hace por ustedes, así que toda esa tarea que ustedes probablemente tengan, si son vendedores, se lo quitarían, y prácticamente este es el último producto y ya terminó. Si checan, fueron 3 productos con bastante información y con bastantes fotos. Nada más le damos aquí en están estos dos que todavía están en revisión, pero si checan, son recientes, los acaba de publicar. Y eso es todo. Prácticamente esa es la totalidad del producto, de la aplicación. Eso es lo que hace, eso es lo que te soluciona. Y pues si estás interesado, pues también te invito a que vayas a la página, como ya te mencioné, saplister.com. Descarga tu prueba, tómate tu tiempo, llena tus artículos que necesites y pues haz las pruebas necesarias en el caso de que tengas algún error, porque Facebook se comporta diferente dependiendo del país, es decir, el formulario que te aparece, si estás en Estados Unidos o en otro país, hay versiones distintas para cada país. Hay unas versiones más actualizadas de Facebook y pues el patrón que yo lleno con la aplicación a veces cambia. Yo ya tengo identificado algunos patrones, tanto para Estados Unidos como para México, para Venezuela. Hay ciertos países que yo ya tengo identificado algunas diferencias, pero en el caso que a ti estés en algún país y te pase algo en específico que te esté fallando, coméntame, mándame el application.log y pues lo revisamos. Y pues para cualquier otra duda también contáctame, por aquí te voy a dejar el WhatsApp, y pues también mi correo, en el caso que quieras contactarme directamente para las preguntas. Y pues nada más, te invito a que lo descargues, lo pruebes y pues si igual te interesa, pues lo puedes pagar. Pues eso me ayudaría a mí, pues a seguirlo mejorando y pues darle mantenimiento, porque pues muchas veces sigue cambiando
los formularios y pues yo necesito digamos que un incentivo para estarlo manteniendo, ¿no? Y pues sin nada más que agregar, pues creo que sería todo y pues nos estamos viendo en un próximo video. ¿Sí?